Nos situamos 2 años después de la Guerra de Secesión. El sargento del 7º de Caballería, Matt Blake, del fuerte Waverly, recibe la orden de escoltar a un traficante de armas y 36 rifles de repetición que tenía la intención de vender a los apaches. A cargo de un pequeño pelotón de soldados, tendrá que atravesar un peligroso territorio indio. Para ello, se ve obligado a unirse a un grupo de exconfederados, encabezados por el capitán Sam Prescott y su ayudante Keith Williams, aunque todo se complicará cuando los apaches roben sus caballos para conseguir los rifles, empezando una travesía a pie de varios días a través del paso de Cimarrón. El sargento Blake lo tiene todo claro. Quiere mantener tanto a su prisionero como las armas fuera del alcance de sus perseguidores. Nos situamos en la década de los 50 y un joven Clint Eastwood empezaba a participar en pequeños papeles en el mundo del cine. En 1958, con 28 años, consiguió un papel secundario en su primer western, en una película llamada Ataque bajo el sol, también llamada Emboscada en el paso de Cimarrón, que describe el conflicto entre los bandos del norte y el sur y los indios hostiles después de la guerra civil. Protagonizada principalmente por Scott Braley en el papel de sargento Matt Blake, actor conocido por participar en el western Johnny Guitar, y Clint Eastwood en el papel de Keith Williams, un joven confederado que odia a los yankees. El actor Scott Braley recibió $25.000 por participar en la película y Clint Eastwood recibió $750. Fue dirigida por Jodie Copeland, una editora estadounidense que trabajó en docenas de películas de clase B y programas de televisión desde la década de los 40 a los 70. Fue su primera y única película, y en ella explora los temas habituales de el hombre contra la sociedad o el hombre contra el entorno, además del tema del armamento, los rifles de repetición Winchester, que podría considerarse una metáfora de las armas apocalípticas. La película se rodó en 8 días, y la mayoría de las escenas se grabaron en estudios. Clint Eastwood, aunque tiene un papel secundario, consigue bastante participación en la narración. Un soldado del sur resentido con los del norte tras la guerra de secesión, que, junto a sus compañeros, tienen que unir sus fuerzas con los soldados yanquis para combatir a un grupo de indios que les persiguen. Pasado un tiempo después de su estreno, Clint Eastwood comentó que posiblemente fuera la peor película jamás hecha. Cuando la vi, dije que tenía que dejar mi carrera como actor y volver a estudiar o conseguir otro tipo de trabajo. Afortunadamente, le ofrecieron un papel protagonista en una serie de televisión de la CBS, un western llamado Cuero Crudo, en la que participó durante varios años, aunque no aparecería en la gran pantalla hasta 6 años después del estreno de la película Ataque bajo el sol. Se trasladaría a España para rodar 3 spaghetti western a las órdenes del director italiano Sergio Leone, la trilogía del dólar, que le daría fama mundial. Después de que Clint Eastwood se convirtiera en una estrella, la 20th Century Fox relanzó la película, cambiando la publicidad y utilizando más la imagen del actor, aprovechando su éxito. Con una duración de tan solo 73 minutos, Ataque bajo el sol se estrenó en un programa doble junto a una película de Disney, y se podría pensar que ha pasado a la historia del cine por ser la primera película del oeste interpretada por Clint Eastwood.